y a todos, en especial a las profesoras Carolina y Roxana y a todos quienes nos acompañan en esta mañana en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, edificio emblemático para nuestra institución y para nuestra ciudad, y también para todos quienes nos acompañan a través de TVU, el canal de la Universidad de Concepción, y también a través de YouTube de nuestra universidad. Le damos la bienvenida a la 9ª versión de Diálogos Contemporáneos UDEC, que en esta oportunidad se titula Mitos y nuevas perspectivas respecto al cáncer. Debemos agradecer a las vicerrectorías de Desarrollo Institucional y Vinculación con el Medio y a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo por la oportunidad de estar aquí en esta instancia de aprendizaje, de conversación y de diálogo. Yo soy Ana María Moraga Palacio, soy médico, epidemióloga, profesora asociada del Departamento de Educación Médica de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y decana de la Facultad de Medicina también. Soy miembro de la Sociedad Chilena de Epidemiología, como epidemióloga que soy, y además soy miembro de la Comisión Nacional del Cáncer. Durante los minutos en que vamos a estar acá reunidos en este diálogo, vamos a conversar sobre cifras, números, características de esto que llamamos cáncer, y a todo esto le llamamos epidemiología del cáncer. Vamos a hablar también sobre las formas que existen hoy y en particular en la región del Biobío para hacer diagnóstico de cáncer, y vamos a hablar también de las actuales investigaciones que están ocurriendo en el mundo, en nuestro país y en particular en nuestra universidad. Pues bien, cuando hablamos de cáncer se nos vienen muchas cosas a la cabeza y a eso a veces le llamamos mitos. Una de las cosas que vamos a hacer también al término de esta actividad es derribar algunos mitos que creo que enlodan o ensucian lo que nosotros pensamos respecto al cáncer. Y cáncer, fíjense que es una palabra que engloba muchas enfermedades que son distintas, que tienen distintas causas, distintas formas de diagnosticar, distintas formas de tratar y por lo mismo tienen distinto pronóstico, que afectan de distinta manera a niños y adultos, afectan de distinta manera dependiendo de en qué me desempeño, en qué trabajo o dónde vivo, de tal manera que cáncer es una palabra que engloba a muchas enfermedades distintas. Yo les pregunto a Carolina, a Roxana y a quienes estamos aquí, ¿quiénes han tenido en forma personal o han tenido un familiar o un conocido que haya tenido o que esté cursando con un cáncer? Levanten la mano. Yo diría que casi todos. Eso es lo que nos pasa. El cáncer es una enfermedad que no solamente afecta a quien es diagnosticado con cáncer, sino que afecta claramente a toda su familia. Por lo tanto, el cáncer, este problema de salud, afecta a todas las comunidades, nos afecta a todos. Y pongámonos de acuerdo con qué es cáncer. El cáncer tiene, como ya lo dije, engloba muchas enfermedades que son distintas, pero también es cierto que tiene algo que es común, que todas estas enfermedades tienen algo que es común, y es que es un crecimiento anormal o desordenado de las células de determinados órganos. Células que pueden o no migrar a otras partes del cuerpo y convertirse en lo que conocemos como metástasis. Dependiendo de a qué órgano afecte este desorden en el crecimiento de las células, es el nombre que va a tener el cáncer. Cáncer de mama o de próstata o de tiroides, ¿cierto? Este nombre deriva de dónde nace el desorden de estas células. Así es que eso es lo que vamos a conversar. Como les contaba, yo soy epidemióloga y les quiero aprovechar de contar qué es la epidemiología, qué es la epidemiología del cáncer. Y fíjense que la epidemiología es una disciplina de la medicina, es una disciplina de las ciencias de la salud, que permiten caracterizar un problema de salud
enfermedad o muerte según características de las personas, según sexo, según edad, según cómo este problema de salud se presenta en distintos territorios y según también cómo este problema de salud se presenta en distintos grupos de personas, de tal manera de poder identificar grupos de personas con mayor riesgo o localizaciones o áreas territoriales, ciudades o pueblos con mayor riesgo. ¿Y para qué? Qué importante es identificar los grupos de riesgo para poder diseñar estrategias de prevención, de diagnóstico, de tratamiento más oportuno, de seguimiento, en definitiva, políticas públicas de control de esta enfermedad. Y además, la epidemiología nos brinda la información que nos permite luego hacer una evaluación de estas políticas de salud. Así es que inicialmente lo que yo quiero compartir con ustedes es información a la que llamamos epidemiología del cáncer. Vamos a hacer algunas miradas de estas cifras a nivel del mundo, a nivel de nuestro país, pero también nos vamos a ir a algunos detalles que tienen que ver con las cifras o lo que está ocurriendo a nivel regional. El cáncer tiene también algunos sinónimos que a veces nos confunden. Fíjense que tumores malignos o neoplasia es lo mismo que cáncer. Así que cuando alguien habla de un tumor maligno es cáncer. O si nosotras llegamos a mencionar la palabra neoplasia, es también cáncer, ¿cierto? Son sinónimos. El cáncer afecta cada año afecta en el sentido de que causa muerte, que es como el primer fenómeno que estudiamos en algún problema de salud, a cuánta gente provoca la muerte. El cáncer cada año en el mundo provoca alrededor de 10 millones de muertes cada año en el mundo. Si eso lo traducimos a cifras diarias, son 28.000 muertes por cáncer cada día. Y si eso lo transformamos en una hora, eso quiere decir en lo que va a durar este diálogo contemporáneo UDEC, son alrededor de 1.200 personas que en una hora fallecen en el mundo por cáncer. Ahora, este riesgo de morir por cáncer no es igual en todo el mundo. El riesgo de morir por cáncer es mayor en países de ingresos medios o bajos, y lo mismo ocurre en nuestro país. El riesgo de morir por cáncer es mayor en poblaciones con menor desarrollo educacional y económico. Sin embargo, el riesgo de tener la enfermedad, a lo que llamamos incidencia, que es un fenómeno distinto, se desarrolla en los territorios de una manera distinta al riesgo de morir. La incidencia de algunos tumores malignos, neoplasias o cáncer es mayor en países más desarrollados o con mayores ingresos. Y eso es una inequidad, porque eso quiere decir que solo por vivir en un territorio de mayor pobreza, yo tengo mayor riesgo de morir por una enfermedad. ¿Y eso por qué ocurre? Porque hay distintas posibilidades de acceso a educación para hacer prevención. Eso ocurre porque hay distintas posibilidades de acceso a un diagnóstico temprano, distintas posibilidades de acceso a tratamiento, distintas posibilidades de acceso a un adecuado seguimiento. Y por lo tanto, si yo tengo menos posibilidades de diagnóstico temprano, de tratamiento oportuno, por supuesto que voy a tener un peor pronóstico o una menor sobrevida. Entonces el cáncer tiene este componente de inequidad que ocurre en el mundo, en nuestro país y también en nuestra región del Biobío. Cuando vamos a mirar, además de las cifras, que son bastante impactantes en relación a cuántas personas mueren por cáncer, vamos a mirar cuáles son los tumores malignos que hoy causan más muertes en el mundo. Y los tengo anotados para no olvidar el orden en el que ocurren. Fíjense, el cáncer que hoy provoca mayor muerte en población general en el mundo yo los invito a que piensen en alguno.
el cáncer de mama. Exactamente, muy bien. El cáncer de mama, que afecta a hombres y a mujeres, pero por supuesto muchísimo más a mujeres, es el cáncer que hoy en el mundo está provocando más muertes. En segundo lugar, es el cáncer de pulmón y en ascenso. Lo que no nos puede extrañar, dadas las cifras de consumo de tabaco de décadas anteriores, que hoy la población muera por cáncer de pulmón, es el reflejo del consumo de tabaco de décadas anteriores. Entonces, si lo trasladamos a nuestra población y sabemos que nuestros jóvenes, hace no mucho, eran los jóvenes que más fumaban en América Latina, nuestros adolescentes, podemos pensar cuál puede ser el futuro del aumento del cáncer de pulmón en nuestra población regional y nacional. En tercer lugar, y también en aumento, el cáncer que provoca más muertes en el mundo y en aumento es el cáncer de colon. Cáncer de colon y recto en tercer lugar. Y en cuarto lugar, el cáncer de próstata, que es un cáncer que solo afecta a hombres, pero cuando uno tiene la mirada de población en general, es el cuarto cáncer en provocar mayor número de defunciones. Esto es interesante porque todos estos tumores malignos o neoplasias tienen formas de tener diagnóstico temprano. Y cuando uno tiene un diagnóstico temprano, tiene la posibilidad de curación en un 30% de los cánceres. El 30% de los tumores malignos tienen probabilidad de curar, de desaparecer. Y un 40% de los tumores malignos nosotros los podemos evitar que aparezcan. Miren qué interesante, nosotros podemos evitar que aparezca el cáncer de pulmón, podemos evitar que aparezca el cáncer de colon, podemos evitar que aparezca el cáncer de cuello uterino, que sigue siendo un cáncer que afecta y provoca de manera diaria muertes en nuestro país. Entonces tenemos un 40% de los tumores malignos donde nosotros podemos hacer algo para que no nos ocurra, y un 30% de los tumores malignos donde si nosotros hacemos un diagnóstico temprano nos podemos curar. Eso quiere decir que al cabo de algunos años la enfermedad ya se decreta como desaparecida. O sea, no todas las noticias en relación al cáncer son malas, pero para eso, ¿cierto?, para saber qué es lo que nosotros podemos hacer para evitar que ocurra el cáncer, tenemos que saber cuáles son las causas o los factores de riesgo, y los podemos separar en dos grupos importantes. Unos factores de riesgo donde no podemos hacer nada, donde no los podemos modificar, y esos son la edad. No, todavía no, no podemos modificar la edad, y el sexo. Por supuesto que a medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo de tener cáncer, pero ojo, porque el cáncer existe en todos los grupos de edad. Y también es cierto que las mujeres tenemos mayor riesgo de tener algunos tumores malignos, como por ejemplo el de mama o el de vesícula biliar. Y por otro lado, los hombres tienen más riesgo de diagnosticarse con otro tipo de tumores, como los de cabeza y cuello, y los cánceres o neoplasias malignas de piel, por ejemplo, ¿sí? Pero también hay otros factores de riesgo donde sí podemos hacer algo de manera individual, familiar, comunitaria o colectiva. Y esos son los que se llaman factores de riesgo modificables. Y adivinen cuál es el primero. Piensen, ¿cuál dirías, Carolina, que es el primer factor de riesgo modificable? El cigarrillo. Muy bien. El fumar, el hábito tabáquico, el fumar. No hay ninguna cantidad de consumo de tabaco que sea segura. O sea, si alguien dice, ve, ahí el caballero parece que salió pillado. No es que si yo solo me fumo un cigarrillo al día no voy a tener riesgo. El riesgo existe igual. Y también existe el riesgo si mi compañera o mi compañero fuma al lado mío, lo que se llama tabaquismo pasivo, ¿sí? Ojo con eso. No es solo que yo fume, sino si yo estoy en un ambiente donde hay humo de tabaco, es lo mismo, ¿sí?
¿sí? Entonces, el primer factor de riesgo modificable es el consumo de tabaco, y es tremendamente importante porque saben ustedes que el consumo de tabaco está relacionado con la gran mayoría de los tumores malignos que se presentan hoy en nuestra sociedad. Aumenta el riesgo, aumenta la malignidad y disminuye la sobrevida. El solo hecho de fumar. Así que por Dios que vale la pena hacer cualquier cosa para evitar que nuestros jóvenes comiencen a fumar. Yo diría que ese es el primer mensaje. Ojalá que los que no fuman hoy no comiencen a fumar e ir disminuyendo la cantidad de tabaco hasta llegar a cero de quienes hoy están fumando, porque sí se produce una disminución del riesgo luego de un tiempo de dejar el hábito de fumar. Así que sí vale la pena dejar de fumar. Un mensaje para nuestro amigo aquí en primera fila, ¿sí? En segundo lugar, es importante mencionar que el índice de masa corporal, que es una forma de hacer diagnóstico de obesidad, es también un factor de riesgo tremendamente importante también para la gran mayoría de los tumores malignos, como por ejemplo el tumor maligno que más mata en el mundo, recordemos que es el cáncer de mama, está muy relacionado con el índice de masa corporal o con la obesidad. También el cáncer de colon, que va en aumento, también el cáncer de endometrio, que afecta cada vez más a mujeres también. Entonces, cuidar nuestro índice de masa corporal, pero fundamentalmente la disminución de nuestro contenido graso, ¿sí? En tercer lugar, el consumo inmoderado o imprudente de alcohol. El consumo excesivo de alcohol, y aquí hay una diferencia con el hábito tabáquico. Un cigarrillo aumenta el riesgo. Una copa, pero no es una copa llena, ojo. Cuando hablamos de una copa de vino, es la mitad de la copa para los hombres y un tercio de la copa para las mujeres. Eso tiene cierto factor protector, no para el cáncer, eso sí, sino que para las enfermedades cardiovasculares. Más que eso, ¿cierto? Un consumo diario o semanal excesivo de alcohol, ¿qué tumores malignos puede provocar? Está asociado con todos los tumores de cabeza y cuello, cavidad oral, faringe, laringe, esófago y por supuesto que con el cáncer de hígado. Tabaco, obesidad, alcohol. El consumo de algunos alimentos es también un factor de riesgo. No es que cause directamente cáncer, pero es un factor de riesgo, por ejemplo, los embutidos y la carne cocinada en parrilla. No la carne guisada. No la carne del charquicán o la carne de la cazuela o la carne de otras ricas preparaciones como un stroganoff. No es esa carne, es la carne roja cocinada y quemadita en la parrilla. Miren en qué horario empezamos a hablar de esto, ¿no? Ese tipo de alimentación es un factor de riesgo, y consumir pocas verduras y pocas frutas son también un factor de riesgo importante. Entonces, la alimentación también es un factor de riesgo importante. Por supuesto que también el sedentarismo, que es algo que nos afecta a la gran mayoría de la población y que tiene que ver con los otros factores de riesgo como la obesidad, también es algo que, por ejemplo, afecta de manera importante el cáncer de mama. Hay otros factores que tienen que ver con infecciones. Hay algunos tipos de tumores malignos que son contagiosos. La infección, por ejemplo, de la bacteria Helicobacter pylori, el virus de papiloma humano o la hepatitis B, son algunas infecciones que están relacionados con la aparición o el mayor diagnóstico de algunos tumores malignos. La radiación, por supuesto que sabemos que está relacionada con mayor aparición de tumores malignos, un gas que se llama radón, que sí está presente en nuestro país y en nuestra región, ¿cierto? Y también algunos otros factores como exposición laboral a algunos
determinantes como la luz solar o la radiación solar, a la que están más expuestos principalmente los hombres. Entonces, tener claro cuáles son los factores de riesgo que podemos modificar, que son estos que acabamos de listar, tiene que ver con poder tomar decisiones individuales, familiares, comunitarias, políticas y de salud pública que van a ir en directa relación con disminuir la posibilidad de tener cáncer. Vamos a continuar en los próximos minutos hablando de cuál es la realidad epidemiológica del cáncer en nuestro país y en la región del Biobío, mirando o comentando algunas cifras, pero antes de eso yo quería pasarle la palabra a Carolina para que se presente y para que nos comente, para que nos ilustre y nos enseñe en relación a cuáles son las técnicas que hoy existen, Carolina, para poder diagnosticar el cáncer. Bueno, buenos días a todos. Muy contenta hoy día de poder participar en esta instancia que creo que es muy importante, acercarnos a la comunidad, especialmente el área mía, que es como un área más técnica de laboratorio. Mi nombre es Carolina Delgado Schneider, soy médico especialista en anatomía patológica, profesora titular del Departamento de Especialidades de la Facultad de Medicina, jefa de la sección de patología y directora del Centro Macrorregional de Diagnóstico Molecular en Cáncer. Mi especialidad no es una especialidad tan conocida como si estuviéramos hablando de los cirujanos, los pediatras, así que yo les quiero contar que se trata, el trabajo que hacemos los anatomopatólogos, es de reconocer la enfermedad a través del cambio que produzca en el tejido. O sea, nosotros miramos esos tejidos o los órganos, a veces son órganos completos, y reconocemos cómo la enfermedad lo cambia a la simple vista en una primera etapa, que se llama el examen macroscópico, y luego, de una forma más aumentada, a través del microscopio, en una muestra representativa de ese tejido. Entonces, si nos abocamos ahora a las neoplasias, donde yo voy a hacer un pequeño comentario, porque neoplasia hay que ponerle un apellido para que sea cáncer, neoplasia maligna, porque tenemos, ¿no es cierto?, afortunadamente la mayor parte de las neoplasias o tumores son benignos. Un tumor benigno se parece mucho al tejido de origen, a la célula de origen. Es un tumor que crece lento, que va a crecer con un borde que se llama nodular o expansivo. Similar, yo traje aquí la modelo, similar a una esfera. Entonces esta esfera solo empuja a los tejidos de al lado. Me va a ir empujando en la medida que crezca, que además va a crecer lento, pero no va a destruir el tejido adyacente. Y además, si la miramos al microscopio, se parece mucho al tejido que la originó, a las células que la originaron. Son ordenaditas y parecidas a su célula de origen. A diferencia de los tumores malignos o cáncer, entonces, tumor maligno o cáncer, neoplasia maligna o tumor maligno, pero siempre el maligno tiene que estar acompañándolo. A diferencia de esto, tiene un borde de crecimiento infiltrativo. Acá tengo mi modelo, una estrellita. O sea, es un borde irregular y cada una de las puntas de esa estrellita se puede ir metiendo en el tejido de al lado, puede avanzar por los distintos planos anatómicos y finalmente puede ir comprometiendo todo el órgano que se originó y obviamente ese órgano no va a poder funcionar adecuadamente, la célula neoplásica se va a ir, no permitiendo el funcionamiento normal y además energéticamente va a captar y va a ocupar la energía que normalmente las células deberían tener y va a trabajar en función de ella misma. Y por lo tanto la persona clínicamente va a ir perdiendo peso porque la célula neoplásica está más ávida de energía que la célula normal. El tumor, cuando crece en ese primer sitio, es lo que llamamos la neoplasia primaria. Luego, como Ana María, ¿no es cierto?, nos contó delante, tiene la posibilidad
de migrar a través de los vasos sanguíneos o linfáticos a un sitio distante. Eso es una característica que una célula normal no tiene. La tuvimos en el periodo embrionario, cuando las células tenían que migrar. Pero cuando ya estamos en un estado digamos, de nacimiento, eso se frena y es una característica que las células neoplásicas, especialmente de los tumores que dan mucha metástasis, porque no todos los tumores malignos tienen un grado de agresividad similar, ellas vuelven a adquirir esta característica de poder invadir, de movilizarse, y vía estos vasos sanguíneos o linfáticos llega a un sitio distante. Ese sitio distante es la metástasis. En ese sitio puede volver a crecer. Y no solo un tumor, habitualmente las metástasis son múltiples. Yo puedo tener un órgano, o un pulmón, por ejemplo, o un hígado, con 15, 20 nódulos metastásicos que provinieron de un cáncer, por ejemplo, del colon. Y eso, esa capacidad de diseminarse, de ocupar el espacio, de ocupar la función de esos órganos, hace que finalmente sea lo que mate al paciente. Desde el punto de vista del patólogo, a diferencia de lo que Ana María clasifica los cánceres de acuerdo al órgano como en un conjunto, ¿no es cierto? Ella dice cáncer de piel, cáncer de riñón. Nosotros los patólogos los clasificamos más bien por la célula de origen en forma clásica. Por ejemplo, vamos a la gran familia, el cáncer más frecuente de todos son los carcinomas. Y los carcinomas provienen de las células epiteliales, que son las que nos cubren los recubrimientos, por ejemplo, la piel, las mucosas, el tubo digestivo en su capa interna, o de las células que está formada el hígado o un riñón. Esos son los carcinomas. Carcinomas escamosos, si son parecidas a las células de la piel, adenocarcinomas, si se parecen a las glándulas de donde se originaron. La principal familia. Entonces vamos a tener carcinomas en la piel, carcinomas en el colon, carcinomas en el riñón, carcinomas en los distintos órganos. En la epidemiología se ve como por el órgano completo, pero nosotros por tipo histológico. Luego, en segundo lugar, están las neoplasias hemato-oncológicas, las leucemias, los linfomas. Pero estas ya son como un 7-8%. Los carcinomas son un 80%, o sea, lejos son el tipo más frecuente. Y en estas leucemias y linfomas, que son el segundo grupo, las células de origen son las células hematopoyéticas de la médula ósea, que es de donde salen todas las células que luego circulan en la sangre, los glóbulos rojos, los linfocitos, las plaquetas, etc. También los ganglios linfáticos son de ese grupo, de esa familia. Nuestra tercera familia son las neoplasias melanocíticas, las que provienen de las células que nos pigmentan. Cuando en el verano, ¿no es cierto?, tomamos sol, nos vamos poniendo dorados, esas células tienen por función defendernos de las ultravioletas, pero también esas células pueden desarrollar cáncer, el melanoma maligno, un tumor muy agresivo que por supuesto parte en pieles dañadas por el sol. Entonces tenemos que cuidarnos del sol. Y en último lugar, los menos frecuentes, menos mal, porque en general son bastante agresivos, son los sarcomas, que provienen de aquellos tejidos que nosotros llamamos en conjunto mesenquimáticos y que, por ejemplo, son tejidos como el tejido adiposo, los vasos sanguíneos, los huesos, y esos son un 1% de todas las neoplasias malignas. ¿Cómo, no es cierto, uno llega a un diagnóstico? ¿Cómo entre un paciente llegamos a esa biopsia que hace el diagnóstico? Tenemos dos rutas. Ojalá la ruta más frecuente fuera busquemos en forma activa esos cánceres a través de programas de pesquisa precoz. O sea, vamos a ir a buscar en la población personas que pudieran estar iniciando un cáncer, que no lo sabe, y entonces los vamos a encontrar pequeñitos. Y probablemente con una cirugía va a ser curativo. Es importante que los gobiernos, los ministerios en conjunto se preocupen de que el aporte económico esté centrado, ojalá, en esos programas de pesquisa y de estimular, como Ana María nos decía, ¿no es cierto?, estilos de vida saludable, porque si nos enfocamos en esos grupos, vamos a evitar una gran cantidad de cáncer y al mismo tiempo vamos a encontrarlos cuando están pequeños, cuando son curables.
Entonces, esa es una vía. Y la otra es la que cuando los pacientes ya tienen sintomatología, que lamentablemente cuando el cáncer da síntomas, habitualmente es porque la lesión es un poco más avanzada. Dentro de esta consideración de estar avanzada, puede estar avanzada localmente, o sea, en el órgano que se originó, ya haber crecido y superado unas barreras que desde el punto de vista del patólogo lo miramos al microscopio, o ya dar metástasis. Esa es la etapa que no queremos. Entonces parte con el médico clínico, o cirujano, oncólogo, al que, ¿no es cierto?, el paciente acudió, un médico internista, un pediatra, cirujano infantil, etcétera. Ellos van a evaluar clínicamente al paciente, van a ver qué síntomas tiene, van a examinarlo, van a pedir exámenes complementarios de laboratorio, de imágenes y eventualmente, si es necesario, habitualmente lo es, una biopsia. La biopsia va a ser el estudio de tejido o células sueltas, porque también podemos tomar un líquido de algún contenido, de alguna cavidad o alguna lesión, y también eso puede ser analizado por el patólogo. Entonces, células sueltas, fragmentos de tejido, si es una biopsia pequeñita que se toma a través de una aguja fina o gruesa, o en algunos órganos, o en algunos casos, un órgano completo. Si, por ejemplo, en una cirugía se extrajo, por ejemplo, un tumor de un ovario, ese va al patólogo luego de la cirugía, no antes. Entonces esas son las vías por las cuales llegamos a una biopsia. Y la biopsia, si la muestra es pequeña, se va a estudiar en forma completa. Si la muestra es más grande, yo tomo un fragmento representativo. Por ejemplo, si volvemos a nuestro tumor benigno, esto puede ser un leiomioma del útero o un fibroadenoma de la mama, son así en su apariencia, yo lo voy a examinar, lo voy a cortar en la sala de macroscopía, lo voy a mirar en todos esos cortes que se hacen cada 2-3 milímetros y voy a decidir que es homogéneo y voy a tomar solo un fragmento representativo. Voy a sacar un trocito de mi tumor y lo vamos a poner en esta cassette de procesamiento. Y se va a ver, después de pasar por un procesador histológico y una serie de reacciones químicas, vamos a tener aquí el pedazo representativo puesto en un bloque de parafina sólido, la misma parafina con que se hacen las velas, nos permite luego hacer un corte muy finito de un par de micras, ponerlo en un vidrio, y este vidrio es lo que miramos al microscopio. Y vamos a establecer una hipótesis diagnóstica. Muchas veces el diagnóstico va a estar aquí, directo, no necesitamos ninguna técnica complementaria. Esta tinción, esta coloración, se llama de hematoxilina eosina y es la coloración clásica con lo que trabajan todos los laboratorios de anatomía patológica del mundo. Misma técnica, mismo procedimiento. Hoy, con todos los avances moleculares que se han logrado a través de las investigaciones, de lo cual Roxana luego nos va a comentar, es que se conoce que un mismo cáncer, que se ve igualito al microscopio, molecularmente es diferente. Yo puedo tener una paciente con un cáncer de mama, lo miro, lo clasifico de la misma forma, pero cuando estudiamos las vías moleculares por la cual apareció, es vía diferente. Y por lo tanto, el tratamiento va a tener que ser diferente. Y yo no puedo tratar de la misma forma a todas las pacientes. A veces lo que más ocupamos los anatomopatólogos son anticuerpos monoclonales, que son técnicas de coloración de estructuras especiales que tienen la célula, que nos van a dar información de a lo mejor de qué origen soy, para ver de cuál de esas familias, si tengo características de célula maligna o no, etcétera. Estas técnicas especiales se sacan de este mismo bloque que yo tenía. A esto le hago un nuevo corte. Esto me permite hacer muchísimos cortes del mismo bloque. Entonces es importante guardar estos bloques. De estos bloques yo puedo hacer técnicas de citogenética, técnicas moleculares, además de las coloraciones de inmunohistoquímica o histoquímica, que son las clásicas de la anatomía patológica. Entonces, hoy día tenemos que sumar estos nuevos laboratorios, estas nuevas técnicas, a lo que es lo clásico de la anatomía patológica. Ya cambiamos. Ya no es solo el tratar de encontrar a qué célula de origen se parece, donde el cáncer
no se parece tanto como el tumor benigno. El cáncer se ve más desordenado, se ve más feo, como que a veces cuesta decir, chuta, ¿de cuál de las familias es esto? Porque es tan atípico, la célula se ve tan diferente al origen, uno trata de encontrar las claves, pero cuando no se puede, entonces nos ayudamos con estas tinciones especiales. Y todas estas vías moleculares nuevas han surgido de lo que de la información que se ha obtenido de las investigaciones en oncología. O sea, lo que hoy día los patólogos podemos practicar con nuestros pacientes para establecer un mejor diagnóstico de mejor calidad, salió porque alguien, un investigador antes, se preocupó de conocer esas diferentes vías o, ¿no es cierto?, las distintas etapas, cómo crece, cómo surge una célula maligna. Esa información sale de las investigaciones oncológicas de los laboratorios que se dedican a encontrar toda esta nueva información que luego nosotros lo aplicamos en forma práctica en un laboratorio para los pacientes. Así que yo quiero invitar ahora a Roxana a que nos cuente un poco sobre todas estas investigaciones en cáncer. Gracias, Carolina, pero si me permiten, y ya que estamos en un conversatorio, me quedaron unas cosas dando vuelta en relación a los temas que ustedes abarcaron. En el caso de Ana María, por ejemplo, cierto que nos habló de las incidencias, cierto, de distintos tipos de cáncer a nivel mundial, a nivel país. Una pregunta que me surgió y pensando, cierto, en el cáncer como una enfermedad que va asociada al avance, cierto, de nosotros en nuestra edad, ¿cierto?, que generalmente se manifiesta en personas adultas. También sabemos que el cáncer, ¿cierto?, afecta a niños. Entonces, en ese sentido, me gustaría, si tú nos puedes contar un poquitito en relación a incidencia de cánceres en niños a nivel mundial, a nivel país o algo así, que es una pregunta, y la otra un poquito a Carolina, que es una pregunta general también, en relación a, ¿cierto?, los distintos tipos de exámenes que se hacen para el diagnóstico, ¿cierto? Tú hablas mucho de lo que es el diagnóstico molecular a través de la biopsia, pero también sabemos que normalmente también existe lo que tiene que ver con muestras de sangre, que generalmente nos sacan. Entonces, ¿qué tipo de información da un diagnóstico a través de un tejido versus uno que puede obtenerse a través de muestras de sangre? Eso antes de que yo me presente. Gracias, Roxana, por tu pregunta, porque recuerden que yo les dije que el cáncer aumenta, el riesgo de tener cáncer aumenta a medida que aumenta la edad, eso lo sabemos, pero también es cierto que en los menores de 15 años también hay cáncer. A eso se le llama cáncer infantil, a todos los tumores malignos que aparecen antes de los 15 años. Y en Chile, cada año se diagnostican alrededor de 600 tumores malignos, neoplasias malignas o cáncer en menores de 15 años, 600. Y lamentamos alrededor de 160 muertes cada año por cáncer en menores de 15 años. Y fíjense ustedes que el riesgo que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes de morir por cáncer o de tener cáncer no es el mismo a lo largo de todo el país. Y adivinen ustedes cuál es una de las regiones que tiene mayor riesgo en sus niñas, niños y adolescentes de tener cáncer. Es la región del Biobío. En primer lugar, según el último informe del Ministerio de Salud, es la región de los lagos la que tiene el mayor riesgo en sus niñas, niños y adolescentes de tener o lamentar muertes por cáncer. Y en segundo lugar está la región del Biobío. En tercer y cuarto lugar, muy cerca, están las dos regiones del norte, Atacama y Antofagasta, en ese orden, y que claramente son causas o factores de riesgo que podrían ser distintos. ¿Se dan cuenta ustedes la diferencia geográfica? ¿Y cuáles son los tumores malignos que aparecen más en niños, niñas y adolescentes? Son, en primer lugar y por lejos, la leucemia, ¿sí? En segundo lugar, los tumores del cerebro, algunos tumores de riñón, los linfomas y algunos tumores o el tumor maligno de ojo.
Ahora, a diferencia de lo que ocurre con los adultos, el pronóstico del cáncer en los niños es mucho mejor. Y eso se mide con un indicador que se llama sobrevida. Y la sobrevida a 5 años del cáncer en los niños es casi 80%, lo que es un muy buen indicador. Eso es, Roxana, algo muy general, pero importante de tener en cuenta en relación al cáncer en nuestros niños, niñas y adolescentes. Ana María, pero mayor incidencia de cáncer también en la región del Biobío, tengo entendido que de adultos también tenemos, en la gran mayoría, mayor incidencia que el promedio país. Exactamente, Carolina, nosotros tenemos en algunos tumores malignos incidencia que van más allá del promedio de país, y esto tiene que ver fundamentalmente en vesícula en mujeres y en todos los tumores malignos del tracto digestivo, tanto en hombres como mujeres, gástrico, esófago y colon. Y cuando pensamos y cáncer de cuello uterino también en mujeres, que es un cáncer que no debiera existir, es uno de los tumores malignos que nosotros podemos evitar. ¿Y cómo se puede evitar el cáncer de cuello uterino? A través de un examen muy simple, gratis, además, que es el PAP. Estos tumores malignos son especialmente frecuentes en nuestra región del Biobío, por lo tanto tenemos mucho que hacer como comunidad. Yo voy a responder entonces a Roxana, que ella me preguntó por lo que se llama la biopsia líquida, porque yo, claro, hablé de los tejidos, ¿no es cierto? También una muestra de sangre, uno puede hacer un estudio que se llama densitometría de flujo, pero Roxana se refería a la biopsia líquida, que es tratar de encontrar células malignas en una muestra de sangre. Para eso hay que utilizar un tipo de PCR especial que se llama digital, que es mucho más sensible que un equipo de PCR convencional. La gran mayoría, aún en Chile, aún todavía están utilizándose los pocos equipos que hay, más bien en investigación. En Santiago, la Universidad Católica, se está haciendo por esa técnica la búsqueda de recaída de los pacientes con cáncer de pulmón con tratamiento con ciertas drogas. Entonces, uno trata a un paciente con una droga determinada, en la sangre disminuye las células neoplásicas si el paciente ha respondido a la terapia, pero luego de un tiempo la célula neoplásica tiene la capacidad de adaptarse y entonces va mutando y busca, poder superar el efecto del fármaco y se hace resistente al fármaco. Y entonces en la sangre tú vas controlando cada 2-3 meses y empiezan a aparecer de nuevo esas células malignas. Y entonces saben que el paciente va a recaer, no va a responder a la terapia y tienen que cambiar la droga. Y eso aparece antes de que haya una evidencia clínica, por ejemplo, por imágenes, que aparezcan metástasis. Esas células circulantes se pueden captar antes de que el mejor método diagnóstico, por ejemplo, por imágenes, sea capaz de captar una metástasis. Hace 2-3 años atrás nosotros habíamos postulado por un proyecto Fondekit a ese equipo, pero no pasó. Así que en la región, como método de diagnóstico, no existe aún. Tiene ese uso aquí en Chile solamente hoy día, y en algunas partes también se utiliza más bien todavía como investigación. Está como bien de inicio, porque este tipo de equipamiento, este tipo de técnica partió como el 2015, entonces tiene poquito, todavía está medio que se está testeando. El equipo no es tan barato, pero yo creo que de aquí a menos de 5 años nosotros deberíamos contar en la región con un equipamiento de este tipo. Para utilizarlo mixto, investigación y diagnóstico, se le saca el provecho por los dos ámbitos. Roxana, y te devuelvo una pregunta. Sí. ¿Cuáles son los tipos de investigación en cáncer que hoy se están haciendo en nuestra universidad? Sí, bueno, primero, ahora sí, los saludo a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Sin duda, cierto, la temática de cáncer es algo que realmente es muy relevante en nuestro país. Si ustedes han visto en las noticias, a partir del 2019 pasó a ser la primera causa de muerte. Y esto despierta preocupación, ¿cierto? Todo lo que hemos escuchado con respecto a las incidencias que hay de los distintos tipos de cánceres y cómo estos afectan a distintas zonas de nuestro país también.
pero también despierta en aquellos que trabajamos en ciencia, ¿cierto?, las ganas de poder ayudar. Y antes de ir a hablar específicamente a nivel país y todo eso, bueno, me presento, ¿cierto? Mi nombre es Roxana Pincheira Barrera, yo soy bioquímico de formación, carrera, después con un doctorado en ciencias biomédicas, que saqué en la Universidad de Chile, y actualmente soy profesora titular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas, y también tengo el agrado también de ser presidenta de la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile. Importante que ustedes sepan que en nuestro país se hace mucha ciencia, ¿ya? Y contándoles antes de entrar en detalles de lo que yo hago, ¿cierto? Y en base a la sociedad científica que represento, les cuento que esta sociedad científica ya vamos a cumplir 50 años y importante, tiene representación de investigadores a lo largo del país y reconocidos investigadores. Por ejemplo, tenemos premios nacionales que son parte de la sociedad, tenemos directores de proyectos grandes, de Centro Fondap, de Instituto Milenio, tenemos también miembros de la Academia de Ciencia como parte de esta sociedad científica. Ahora, en relación a lo que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo a nivel universidad, que ustedes sepan que, ¿cierto?, la investigación se hace a distintos niveles. Por ejemplo, ¿cierto?, hemos estado escuchando a Ana María que nos habla de investigación a nivel de población, ¿ya? ¿Cierto? Ellos investigan y tratan de ver causas, riesgos, etcétera, y números, muchos números que son relevantes para que después nosotros quizás pongamos prioridad a qué aspecto o a qué tipo de cáncer vamos a enfocar nuestra investigación. Ana María, Carolina, ¿cierto?, está en todo lo que tiene que ver con análisis y diagnóstico, ¿cierto?, para poder definir qué tipo de cáncer, el estado en el que está ese cáncer, ¿cierto?, y quizás también poder predecir a través de estas técnicas cómo va a ser la respuesta a ciertos tratamientos. Y eso se hace a nivel de individuo. La ciencia que nosotros hacemos en el laboratorio va a ser mucho, mucho más a la parte esencial de la enfermedad, ya va en la búsqueda de respuestas básicas. Y esas preguntas van, ¿cierto?, al cómo, por qué, cuándo, ¿cierto? Son las típicas preguntas que uno se hace, ¿cierto? ¿Por qué se generó la enfermedad? ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? Y uno va en búsqueda de eso. Entonces, ahora yo les voy a hacer también un ejercicio, no tengo nada que mostrarles, pero quizás traten en la imaginación de ir, ¿cierto?, partiendo del individuo, que está conformado por órganos y por tejidos, los cuales a su vez están conformados por millones y millones de células, y ahora nos vamos a centrar en un componente esencial de las células de nuestro organismo, que es el núcleo, donde está almacenado nuestro genoma, ¿cierto? Todos sabemos, hemos escuchado el genoma, ¿cierto? Y un proyecto muy grande hace muchos años atrás, ya no sé, unos 20 o más, el proyecto del genoma humano, ¿cierto?, que pretendía conocer la composición de nuestro material genético, que en el fondo es la base de lo que somos y también que puede predecir, ¿cierto?, de qué color de ojos vamos a tener, la altura, color de pelo, pero lamentablemente también podría estar relacionado con el tipo de patologías que podríamos tener a lo largo de nuestra existencia. Y una de esas, ¿cierto?, es esta patología que es el cáncer. Entonces, desde un punto de vista de la investigación, donde tenemos pacientes, ¿cierto?, para poder llegar a entender esto, uno tiene que hacer estudios comparativos. Y gracias a personas como Carolina, ¿cierto?, uno puede tener acceso a muestras, tejidos, a través de la biopsia, y puede hacer comparación entre lo que es y lo que contiene el tejido normal versus el tejido de un cáncer específico. Y ahora existe una gran cantidad de técnicas masivas de última generación que permiten identificar diferencias en distintos componentes, ¿cierto?, como por ejemplo el material genético del ADN, ¿cierto?, si hay cambios en las secuencias de las bases, o por ejemplo
si uno piensa en el dogma de la biología molecular, donde a partir, ¿cierto?, de ADN uno pase un paso a la molécula intermediaria, que sería el ARN, ¿cierto?, también podría acceder a ese tipo de macromolécula a través de las muestras y también, ¿cierto?, al análisis de las proteínas, entre otras cosas. Entonces, a través de estos estudios masivos, ¿qué es lo que pasa? Uno empieza a comparar cambios. Y estos cambios pueden ir en lo que son, por ejemplo, alteraciones genéticas. Las alteraciones genéticas hay de distinto tipo. Ya puede ser que haya pérdida de segmentos de un cromosoma, que va a involucrar un gran número de genes. Pueden ser, por ejemplo, cambios en una letra de un gen, ¿cierto?, que está dentro de nuestro material genético, que contiene varios genes, pero en realidad el porcentaje es bajo. Alrededor de nuestro genoma, alrededor de un 2%, un 1,5% en realidad es lo que contienen los genes, que van a ser quienes van a dar producto, ¿cierto?, a estas moléculas tan importantes que son las proteínas, que hacen que una célula funcione de una manera correcta, que pueda replicarse, pueda proliferar, pueda diferenciarse y logre una especificación en cuanto a función, ¿cierto? Hay varias características que las células, nuestras células en nuestros distintos órganos tienen que cumplir. Y todo esto está altamente controlado. Entonces, estas alteraciones que ocurren en los genes podrían llevar a consecuencias medias catastróficas, ¿cierto? Y llegar a que, por ejemplo, una proteína no se exprese. Ahora, dependiendo de qué función cumple esa proteína, podría ser algo que también puede ser muy catastrófico en el contexto de un comportamiento normal de una célula. Y también, a veces, ¿qué es lo que pasa? El material genético se amplifica y donde debería haber un gen, el mismo gen se repite varias veces y esto va a hacer que su producto, que va a ser la proteína, esté aumentada en expresión, ¿ya? O que su regulación, porque aquí, digamos, en todo lo que es el funcionamiento normal de nuestras células, que es súper relevante, la regulación. Ya hay reguladores positivos, reguladores negativos para mantener un equilibrio y la homeostasis. Entonces, cambios a este nivel de alteraciones genéticas, cambios en la expresión, ¿cierto?, de proteínas, por ejemplo, que es lo que Carolina detecta a través de las técnicas que nos acaba de enseñar, utilizando anticuerpos, son cosas que nosotros investigamos, ¿ya? Pero no solamente, ya, tenemos un marcador, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes saben el PSA, que es un marcador antígeno prostático, o por ejemplo, para la predisposición de cáncer de mama y cáncer de ovario, ¿cierto? Se hace el análisis de un gen específico, que es BRCA, que no sé si les suena, porque fue muy mediático cuando se supo que una actriz que es muy bonita, que es Angelina Jolie, ¿cierto?, resultó que tenía este gen alterado y por lo tanto tuvo que tomar ciertas decisiones que parecían bastante drásticas, pero para evitar finalmente, ¿cierto?, el riesgo de padecer la enfermedad de cáncer, porque aparentemente, ¿cierto?, este provenía por herencia materna. Entonces, es un poco para que ustedes puedan entender que desde el individuo, ¿cierto?, la ciencia que nosotros hacemos va a estudiar las moléculas que cambian. Y en el contexto de estas moléculas, preguntas que nos hacemos, por ejemplo, es ¿por qué cambia? ¿Por qué en el cáncer, ¿cierto?, aumenta su expresión o por qué en el cáncer desaparece? Rápidamente, en el contexto de genes que se ha logrado identificar como genes esenciales en lo que es la proliferación descontrolada que tú decías, ¿cierto?, que una célula empieza a proliferar como loca y no para, siendo que normalmente las células normales, ¿cierto?, proliferan y cuando ellas chocan deberían dejar de crecer. Eso se llama inhibición por contacto, pero una célula cancerosa no lo hace. Entonces, bueno, además de otras propiedades y características comunes que tienen los distintos tipos de cánceres, que hablamos de más de 200 tipos de cánceres, ¿cierto?, pero sin embargo los cánceres, a pesar de ser diferentes, tienen características comunes a nivel de comportamiento celular y esas incluyen, ¿cierto?, entre otras, esta proliferación descontrolada, una sobrevivencia normal, porque normalmente una célula, ¿cierto?, cuando envejece puede ir a morir o si ya cumplió su función, muere la célula y eso está bien y se renueva el proceso, pero en el cáncer las células no mueren, se hacen resistentes a la muerte.
Y bueno, hay cambios metabólicos y no voy a entrar mucho en detalle en esto, pero pasan muchas cosas. Entonces, en este contexto de genes que pasan a ser relevantes, hay 3 grupos principales. ¿Ya? Y este es el mensaje que quiero que les quede, aparte de darles un poco más de información. Están genes que son importantes en lo que es la reparación del ADN. ¿Cierto? Nuestro ADN normalmente se está replicando y lo que se espera es que sea una replicación muy fidedigna, que no se cometan errores en este proceso de ir, ¿cierto?, sintetizando estos bases que son letras, en realidad es como el alfabeto, nomás que en vez de ser, ¿cuántas células tiene el alfabeto? Perdón, ¿cuántas letras tiene el alfabeto? 20 y tantas. En realidad, ¿cierto?, nuestro ADN se basa en un juego de 4 letras. ¿Ya? A, T, G y C, pero que tienen distintas combinaciones y van formando los genes, que, etcétera, van a formar estas proteínas. Entonces tenemos genes que son súper importantes como reparadores para que no se cometan errores en la replicación. Y lo otro es como si pusiéramos una balanza, donde por un lado tenemos unos genes llamados oncogenes, y por el otro lado de la balanza tenemos estos genes llamados supresores tumorales, ¿ya?, que requieren un balance y un equilibrio. ¿Qué pasa en el cáncer? ¿Qué pasa en nuestros pacientes y en esos tumores? Estas alteraciones genéticas que yo les acabo de mencionar son como bien ingeniosas y lo que hace es que alteran estos 3 grupos de genes. Y en el contexto de la balanza, ¿cierto?, para lo que son los oncogenes, que generalmente son genes que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y funcionan digamos en concentraciones y momentos específicos para, por ejemplo, mantener un estado proliferativo normal, ¿ya? Resulta que en el cáncer lo que pasa es que estos genes, que en realidad su nombre normal es proto-oncogenes, ¿cierto?, empiezan a amplificarse, como yo les decía, en el genoma, o cambia su regulación de tal manera que se expresan en gran cantidad con respecto a lo normal, o hay mutaciones específicas que a veces son incluso en una de las letras que lleva a cambios en la actividad de estos productos que serían sus proteínas. El cambio en la actividad ¿a qué lleva? Pensemos, por ejemplo, en un auto, ¿ya? Y uno tiene el acelerador y tiene el freno. Entonces, estos ahora transformados en oncogenes es como mantener el acelerador encendido todo el tiempo. Entonces no puede parar y la célula prolifera como loca. Por el otro lado de la balanza tenemos nuestros supresores tumorales, que se los mencioné, ¿cierto? Y estos supresores tumorales serían el freno en el manejo, ¿ya? Entonces mantenemos el control para que la proliferación no salga, ¿cierto?, precisamente de control y esté todo bien. ¿Cómo se las ingenia la célula cancerosa? Elimina a los supresores tumorales y hay distintos mecanismos para eliminarlos. Estos mecanismos involucran, por un lado, ciertos cambios en nuestro genoma, en las letras, pero también pueden llevar a cambios que están sobre las letras. Y aquí hay un término que les voy a introducir, que quizás alguno de ustedes ha escuchado, que se llama epigenética. No sé si alguno lo ha escuchado. ¿Sí? Ya. La epigenética, que es como sobre los genes, en realidad no ocurren cambios en las letras, pero sí modificaciones químicas, ¿ya?, en estas letras. Y eso puede llevar a regular la expresión de estos supresores tumorales y silenciarlos. ¿Qué quiere decir eso? Que la maquinaria que normalmente debería reconocer el gen y transformarlo en una proteína, debido a estas modificaciones químicas, es como que ocultan dónde está el gen y finalmente no se va a expresar, ¿ya? Y al no expresarse, el freno no está presente y, ¿cierto?, la célula va a seguir proliferando, el tumor va a crecer y van a ocurrir otros procesos como migración, invasión, ¿cierto?, que van a llevar probablemente a la invasión, la metástasis de este cáncer que fue en un lugar específico del cuerpo a otros órganos, ¿ya? ¿Me están entendiendo? Sí. Roxana, yo Sí. quería hacer una pequeña acotación, que esos factores epigenéticos de los que nos habla Roxana son modificables por los estilos de vida. A diferencia que si yo heredo una mutación de un gen, lo voy a tener ahí, no lo puedo evitar, sí podemos todos esos factores epigenéticos cambiarlos por
a través de la alimentación saludable, de dormir, de disminuir el estrés, de evitar los carcinógenos, etcétera. Entonces, ahí sí podemos hacer cosas desde nuestra vida común y corriente. Gracias, Carolina. Sí, es muy importante aclarar eso también, ¿cierto? Que la epigenética es reversible. Los cambios epigenéticos son reversibles y eso es muy importante porque por un lado, cierto, como Carolina nos dice, es algo que nosotros podemos de alguna forma tratar de revertir, pero en el caso de que nosotros no podamos revertirlo, también hay terapias que pueden permitir, cierto, que esta modificación química que se generó en una de las letras pueda ser eliminada. Y en eso existen algunas terapias relacionadas con eso. Tenemos, ¿cómo? No sé si. Tenemos mayor claridad respecto a elementos que tienen que ver con investigación, con cómo hacer diagnóstico de cáncer, algunos elementos en relación a cuáles son los tumores malignos más frecuentes o los que causan más mortalidad. Y en cuanto a cifras a nivel nacional, es importante que nos quedemos, que hablábamos de las cifras mundiales, ¿cierto?, con que cada año en nuestro país ocurren alrededor de 55.000 casos nuevos de cáncer. 55.000 casos nuevos. Y cada año fallecen alrededor de 30.000 personas de todas las edades por algún tumor maligno. Y si tuviéramos que quedarnos con alguna imagen de cuáles son los más frecuentes, no hay una diferencia muy importante respecto a lo que ocurre en el mundo, pero sí hay alguna edad en la que uno no esperaría que apareciera cáncer, ¿no? Entonces, cuando yo les digo que entre los 30 y los 49 años, los tumores que causan más muerte en hombres son el cáncer de estómago, el de pulmón y el de colon. Estoy hablando de gente entre 30 y 49 años que ya mueren por un cáncer gástrico o un cáncer de pulmón o un cáncer de colon, hombres. Y cuando pensamos en mujeres en el mismo grupo de edad, hoy en Chile, las mujeres entre 30 y 49 años que fallecen por cáncer, lo hacen por cáncer de mama, lo hacen por cáncer de cuello uterino, que es un cáncer absolutamente evitable, y cáncer de estómago. Entonces tenemos que quedarnos también con aquellos tumores malignos que afectan de manera más intensa, más importante a la población joven. Teniendo estas ideas claras, yo creo que también es importante identificar que tenemos en el ámbito de la investigación, del diagnóstico y de la epidemiología, tenemos fortalezas y también tenemos algunas debilidades, pero tenemos algunas respuestas, ¿cierto? O desafíos en cuanto a esas debilidades. Y fíjense que una de las fortalezas más importantes que tenemos como país es que nosotros tenemos garantías explícitas en relación a 19 problemas de salud que tienen que ver con cáncer. Estas garantías explícitas o el famoso GES, que tienen que ver con garantías explícitas en cuanto a oportunidad, en cuanto a acceso a atención, en cuanto a protección económica y calidad de la atención, tiene que ver con 18 tipos de cánceres, donde están precisamente estos que son más frecuentes y estos que causan más mortalidad. Eso es una tremenda fortaleza que tenemos a nivel nacional. Segunda fortaleza que les quiero mencionar, tenemos como país un plan nacional de cáncer que está pensado para la década 2018-2028 y hoy está siendo revisado y actualizado. Y este plan nacional de cáncer va en ámbitos de cómo educar y hacer mejor promoción y prevención. Un segundo ámbito que tiene que ver con cómo proveer todos aquellos servicios que nosotros necesitamos, como por ejemplo el diagnóstico y la investigación. En tercer lugar, cómo proveer de mejor manera de los recursos humanos en distintas partes de nuestro país, y por eso es que la epidemiología es importante para poder identificar grupos poblacionales de riesgo, y ahí las universidades tenemos mucho que hacer, ¿no? Con la formación de recurso humano especializado en diagnosticar y en tratar y en seguir y en rehabilitar a personas con cáncer. Hay una cuarta línea que tiene que ver con el fortalecimiento de la información, y
Y esto tiene que ver con todas estas cifras que yo les he nombrado, tiene que ver con registros de cáncer, registros de mortalidad y registros de incidencia. Como país llevamos un paso adelantado al respecto, y especialmente en la región del Biobío, donde tenemos un registro poblacional de cáncer. Tenemos un mapeo de todos los casos de cáncer que ocurren en las provincias de Concepción y Biobío, y eso nos permite focalizar actividades de control en poblaciones de mayor riesgo. Y finalmente, este Plan Nacional de Cáncer nos permite tener una mayor rectoría, regulación y fiscalización respecto a todo lo que tiene que ver con mejor tratamiento, acceso y el cumplimiento de la Ley Nacional de Cáncer, que finalmente es aquello que nos permite regular y poder dar cumplimiento a este Plan Nacional de Cáncer. El cáncer es tan importante en nuestras políticas públicas que se ha convertido en nuestro país en una ley que nos va a permitir tener un mejor control de esta enfermedad. Pero también hay otra ley de creación muy reciente y que tiene que ver con una ley de cuidados paliativos universales. También es importante esto, es una fortaleza a nivel de nuestro país que tenemos una ley que nos resguarda de que todas aquellas personas con un cáncer avanzado, no necesariamente terminal, un cáncer avanzado, tienen acceso a los cuidados para tener una mejor calidad de vida. Sí, se puede tener mejor calidad de vida teniendo cáncer, y sobre todo una muerte en relación al cáncer digna y sin dolor. Esto es una fortaleza. Y creo que también tenemos que mencionar que es una tremenda fortaleza que como país tenemos la oportunidad de tener un trabajo asociativo entre la comunidad, entre las autoridades, entre quienes toman decisiones a nivel de salud, el Ministerio de Salud y la academia, de tal manera de poder integrar todas nuestras posibilidades de ayuda y, por ejemplo, tener en la región del Biobío, tener en la Universidad de Concepción un centro de investigación en cáncer que nos permita a nivel regional y también aportando, ¿cierto?, al país, que nos permita tener un mayor aporte en investigación, en tratamiento, en diagnóstico temprano y en información respecto al cáncer. Tenemos fortalezas y estas mismas fortalezas se transforman también en desafíos, en fortalecer aquello que nos permita tener un trabajo conjunto. Carolina, desde el ámbito de los diagnósticos en cáncer, ¿qué fortalezas identificas? ¿Qué desafíos identificas? Afortunadamente, en nuestra región, a diferencia de lo que ocurre en la gran mayoría de las regiones del país, los laboratorios de anatomía patológica, y especialmente estos que son mixtos del Hospital Regional con la Universidad de Concepción, que son mixtos desde el origen. Desde 1930 se informó la primera biopsia por el doctor Herzog, que fue importado desde Alemania. Y en esa época se veían las biopsias de los pacientes del antiguo hospital regional que se llamaba San Juan de Dios. Desde esos inicios siempre hemos trabajado en conjunto, lo que permite que ambas instituciones, Servicio de Salud a través del Ministerio de Salud y la Universidad de Concepción, se potencian. Y es así que en el sur de Chile somos el laboratorio de anatomía patológica más grande del país, con la mayoría de las técnicas hoy día necesarias para diagnosticar los pacientes, con citometría de flujo, con citogenética, con inmunohistoquímica automatizada, con patología molecular. Tenemos todos esos laboratorios. Esa no es la realidad para el resto de los laboratorios de anatomía patológica del país. Si uno pensara en Santiago, las clínicas privadas deben tener el 95% de las técnicas que hoy día se ocupan en el mundo. Nosotros probablemente tenemos como un 85 a 90%, pero tenemos muchas más técnicas y equipamiento que incluso los hospitales públicos de Santiago. En Santiago están como por áreas, por ejemplo, el Calvo Maquena es un hospital de niños, se atienden ahí los niños, pero ellos derivan, por ejemplo, cuando necesitan un diagnóstico por FISH, por citogenética, al laboratorio nuestro. Somos el centro de referencia del país para los sarcomas infantiles. Ningún paciente se diagnostica una leucemia de Concepción en Santiago, como en el resto del país. Todo el resto del país tiene que derivar a Santiago, al centro de referencia nacional.
que es el Hospital El Salvador. Nuestros pacientes y los de la macrorregión sur se diagnostican acá, en nuestros laboratorios. Entonces, esa es una de nuestras principales fortalezas, que contamos con las técnicas necesarias. Ahora, todo esto se implementó el año 2012, entonces hoy día estamos quedando un poquito cortos de espacios y necesitamos renovar el equipamiento, porque los equipos ya están cumpliendo 10 años. Y en esa etapa estamos apoyados tanto por la universidad como por el Servicio de Salud a través del Ministerio. El gobierno regional, los últimos 3 años hemos salido favorecidos con equipamiento, así que estamos muy agradecidos de eso. Vamos a seguir concursando todos los años para poder ir renovando a la espera del futuro centro de diagnóstico y tratamiento oncológico ambulatorio, que es un proyecto que está en una etapa preinversional del Ministerio de Salud. Está bien avanzado, van a ser 5 centros en Chile. El que está más avanzado es el nuestro, acá en Concepción. Y ese centro, que es de diagnóstico y terapia, 3 de nuestros laboratorios que ya están, realmente quedaron pequeños, se van a mover a ese. Y por lo tanto, los laboratorios que nos quedan van a también poder normalizarse los espacios que tenemos. La idea es que además este centro de diagnóstico esté lo más unido, cercano al Centro de Investigación en Cáncer de la universidad, porque así vamos a poder lograr esta investigación translacional y la medicina personalizada lo más unida posible. Que el investigador dé respuesta a las preguntas que los clínicos, los oncólogos, los internistas, los cirujanos, etcétera, se hagan con sus pacientes. Que exista esta unión entre el mundo de los médicos, con todas sus especialidades, y el mundo de los investigadores básicos. Esa unión tiene que también favorecerse desde el punto de vista del espacio, estar cercas y tener espacios comunes. Ese yo creo que es un desafío súper importante para Concepción y la macrorregión sur, porque hay que pensar que todo lo que de ahí salga es no solo para la ciudad de Concepción, es para toda nuestra región, incluso desde el punto de vista del servicio de salud. La red es un poquito más grande y tomamos Araucanía Norte. Un desafío, Carolina, que depende de nosotros como comunidad poder lograr, poder cumplir. Roxana, y desde la investigación, ¿cuáles son las fortalezas más importantes y el mayor desafío en estos minutos breves que nos quedan? Ok, sin presión. Bueno, en el contexto de lo que tú mencionabas de la Ley Nacional del Cáncer y de las 9 áreas temáticas que están descritas en esa ley, hay 2 que directamente conciernen a la labor que nosotros realizamos en la Universidad de Concepción, en la Academia de la Investigación, que están asociadas a la formación de capital humano avanzado en materia de cáncer en sus distintos niveles, clínico, investigación básica o investigación preclínica, etcétera. Y por otro lado, es el avance en sí de la investigación y la innovación en cáncer. Y en ese contexto, actualmente en la Universidad de Concepción, aparte de nuestro grupo de investigación, que trabaja en lo que es la ciencia básica, en la búsqueda de los cómo y los por qué, con el fin de identificar, finalmente, proteínas que pasarían a ser claves, por ejemplo, para poder realizar una terapia, específica, ya a un determinado tipo de cáncer, o que eventualmente podría ser una terapia que podría ayudar a más de un tipo de cáncer, ¿ya? Bueno, aparte de nuestro laboratorio, la Facultad, por ejemplo, de Ciencias Biológicas, a la cual pertenezco, también hay alrededor de unos 6 o 7 grupos de investigación que también abordan la problemática del cáncer en sus distintos niveles, algunos asociados, por ejemplo, a investigación en cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, también basado, en que nosotros estamos en una facultad que es de ciencias biológicas, principalmente a tratar de entender no solamente qué genes y proteínas cambian, sino cómo el medio ambiente, cómo factores a los que estamos expuestos, cómo los lípidos, etcétera, pueden llegar a influenciar el comportamiento de una célula cancerosa, que la pueden llevar a ser resistente a un tratamiento de quimioterapia u otro tipo de tratamiento. Entonces, en nuestra facultad hay varios grupos, como les digo, alrededor de 6 o 7 que están trabajando. Tengo entendido que en la Facultad de Farmacia también tenemos investigadores que trabajan en el área de la inmunología y cáncer, o en diagnóstico molecular también, que están con interés en, por ejemplo, entiendo también que en el laboratorio, por ejemplo, de química de productos naturales,
ya que está más relacionado a extracción de moléculas a partir de plantas que pueden ser autóctonas o que están presentes a lo largo de nuestro país. Ellos continuamente están en la búsqueda de moléculas con potencial, ¿cierto?, anticancerígeno, que obviamente requieren una investigación a largo plazo. Normalmente, ¿cierto?, estos productos tienen que ser testeados o evaluados en cultivos celulares de cáncer, comparados, ¿cierto?, con cultivo de células normales y asegurarnos que estos productos van a matar a la célula cancerosa, pero no a la normal. Y después tiene que haber una escala de crecimiento en la investigación que va por distintos tipos de modelos, dentro de los cuales pasan a ser esenciales los modelos que nosotros llamamos in vivo o preclínicos, ya que generalmente utiliza distintos modelos animales antes de entrar, ¿cierto?, a lo que sería el tratamiento en humanos. De acuerdo a todo lo estricto que es la ética, para humanos principalmente estamos enfocados en ensayos clínicos, ¿cierto?, que son medicamentos o drogas que ya han sido testeadas y han pasado por un montón de pruebas hasta llegar a determinar en humanos, ¿cierto?, la eficacia y que esta droga no sea tóxica, en fin, distintos aspectos. En ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos debilidad y esto se asocia a lo que se conoce como la ciencia o medicina translacional, que es el traspaso, ¿cierto?, de toda la información básica hasta llegar al paciente, que es algo que necesitamos crecer como región, ¿ya? Y va de la mano de lo que decía Carolina. Necesitamos tomarnos las manos, los médicos, los oncólogos, los epidemiólogos, con los científicos en sus distintos niveles y trabajar en conjunto para lograr este traspaso de información. Para nosotros, los básicos, darnos cuenta de cuáles son las necesidades del paciente y ellos que logren adquirir, ¿cierto?, este nuevo conocimiento, el cual junto a otro tipo de profesionales, por ejemplo, químicos, farmacéuticos, etcétera, van a llevar a la generación de productos, ¿cierto?, que finalmente van a poder tener un impacto en la patología en el contexto de tratamientos. Sin duda, entonces, que la cooperación y la interdisciplina es un desafío importante. Nosotras hemos hablado bastante y no los hemos dejado hablar a ustedes, a nuestro público presencial. Queríamos darles la oportunidad de hacernos alguna pregunta, comentario, crítica constructiva. Hola, quería preguntarle cuáles serían los mitos entonces en relación al cáncer. Hay muchos mitos en relación al cáncer. El primero que quizás yo les podría comentar, cada una podría dar rápidamente una visión a alguno de ellos, es que el cáncer está asociado hoy a muerte. Como si cáncer fuera sinónimo de muerte y no lo es. Hoy y cada día el cáncer tiene mejores y más cercanas posibilidades de diagnóstico temprano y de tratamiento, y eso ha ido provocando en nuestro país y en nuestra región también que la sobrevida por la gran mayoría de los tumores malignos, neoplasias malignas o cáncer, hoy sea alta, mucho más alta que incluso 10 años atrás. Sobrevida es el indicador que nosotros pensamos y usamos para la probabilidad que tiene alguien que tiene cáncer de estar vivo 5 años después del diagnóstico. ¿Hay alguna diferencia? Esa sobrevida es un poco mayor en las mujeres que en los hombres, pero es cercana al 40% luego de 5 años. Esto es con una mirada global, poniendo el cáncer de pulmón, que tiene una sobrevida más cortita, o el cáncer gástrico también. Pero hay otros tumores malignos, como las de los niños, el de piel, o no melanoma, o el de tiroides, o el de próstata también, que tienen sobrevidas muy largas a un plazo importante. Entonces, el primer mito que tenemos que derribar es que cáncer no es sinónimo de muerte. Cáncer es sinónimo de oportunidad de tener un buen tratamiento, un cambio en el estilo de vida y tener una buena vida con buena calidad a largo plazo. Carolina, ¿qué mito podrías derribarnos? Yo quisiera agregar a lo que tú decías, de que además el cáncer no es contagioso. Uno puede contagiarse un factor de riesgo, por ejemplo el virus papiloma humano para el cáncer cervicuterino, pero nadie le va a contagiar un cáncer que esté establecido a otra persona.
Y en relación a las biopsias, no tenerle miedo a tomarse una biopsia. Tomarse una biopsia no significa que voy a tener cáncer. De hecho, si uno toma 10 biopsias por punción de una sospecha de cáncer de mama, solo 2 de 10 son cáncer y las otras 8 son patologías benignas. No le tengamos miedo a la biopsia. Es un procedimiento común, de muy bajo riesgo, a veces puede haber un poquito de hemorragia o dolor, pero eso se trata fácilmente. Así que con confianza a tomarse sus biopsias, porque lo más importante es que entre más rápido tengamos un diagnóstico, más chance tenemos de un buen resultado. Roxana, ¿qué mito nos podrían derribar? Un mito también que existe es que la mayoría de los cánceres son hereditarios, ¿cierto? A veces en las familias vemos que muchos miembros de la familia a veces tienen distintos tipos de cánceres y que generalmente cuando uno va, ¿cierto?, al doctor también preguntan, a ver, antecedentes familiares y tendemos a pensar quizás, ¿cierto?, que siempre el cáncer es hereditario. Lo cierto es que la minoría de los cánceres, entre un 3 al 10%, de acuerdo al Instituto Nacional de Investigación en Cáncer en los Estados Unidos, es el que corresponde a cánceres hereditarios, el menor porcentaje, ¿ya? Y este generalmente se refiere a cánceres que vienen efectivamente, ¿cierto?, provenientes de nuestros progenitores y que son transmitidos a través de espermatozoides y el óvulo, pero que no está en nuestras células somáticas, que es el resto de todas las células que componen nuestro cuerpo, ¿ya? Y estos cánceres que son hereditarios y que son el menor porcentaje, en realidad lo que ocurre no es que el cáncer se herede, sino una mutación de algún gen, y adivinen de qué tipo de gen va a ser. Generalmente son genes supresores tumorales de nuestros frenos. Entonces, nosotros tenemos predisposición, aquellos que tienen la mutación tienen una predisposición más alta a adquirir la patología a edades más tempranas, a tenerla, ¿cierto?, en contexto de nuestros órganos que son pares, de tenerlos en ambos. Generalmente se presenta más de un tipo de cánceres. Hay varias características que están asociadas a los cánceres hereditarios, pero en sí, como les digo, son la minoría. La mayoría son adquiridos a través de la edad, por el envejecimiento y basado en, ¿cierto?, varios factores de riesgo como el tabaco, el alcohol que nos mencionaba Ana María, la alimentación, dietas ricas en grasa y también, ¿cierto?, a qué estamos expuestos, ¿cierto?, en el contexto del medio ambiente, que va a generar estas alteraciones genéticas y epigenéticas. Y también agregar a eso, Roxana, que es importante que nuestro sistema inmune, las células neoplásicas o las células alteradas por daño genético están constantemente produciéndose en forma diaria. Más de 100.000 mutaciones se producen cada día en nuestro cuerpo, pero somos capaces de esas células darnos cuenta, estas vienen falladas, las vamos a destruir de alguna manera. Y el principal destructor de ellas es nuestro sistema inmune. Pero nuestro sistema inmune también se envejece con los años, con otras patologías. Si yo soy diabético, por ejemplo, voy a tener un sistema inmune menos efectivo. Y entonces le damos la oportunidad que esas que normalmente las habríamos destruido no ocurra y progresen. Entonces es importante mantener, no solo, digamos, evitar los factores de riesgo, pero también cuidarnos y cuidarnos de otras enfermedades que indirectamente van a contribuir al desarrollo del cáncer, como la obesidad que delante nombraste, el tratamiento, por ejemplo, con quimioterapia para un cáncer, también al debilitarnos favorece que se produzca, por ejemplo, una segunda neoplasia. Lamentablemente, a veces eso también ocurre en algunos pacientes. Esos son algunos mitos. ¿Qué otra consulta, comentario? Yo tengo una pregunta, pero primero una observación. Me gustó mucho lo que dijeron respecto a trabajar en conjunto los clínicos con ciencias fundamentales y ciencias básicas. Pero para eso tienen que tener un lenguaje común. Y ustedes lo nombraron, que es la medicina translacional. Para formar capital humano en medicina translacional se necesita que la academia tenga una política en formar ese capital humano. La Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra Universidad Concepción, ¿tiene alguna política al respecto que de alguna u otra forma sea el germen que permita crear esta estructura que
es falente, que es necesaria, que respuesta a lo que ustedes dijeron y que de una u otra forma podamos a futuro tener este lenguaje común que es el que nos está faltando. Gracias. La verdad es que agradecemos la pregunta porque nos permite contarles que la Universidad de Concepción sí tiene una política que tiene que ver con el desarrollo de capacidades en sus académicos, en sus alumnos de pre y posgrado en formación, que van a permitir un mayor control del cáncer, como por ejemplo la formación en oncología. Desde la Facultad de Medicina estamos trabajando, por ejemplo, en la primera beca a nivel nacional que tiene que ver con cuidados paliativos, pero también con becas que tienen que ver con formación de oncólogos de adultos y oncólogos de niños, ¿sí? Y por otro lado, también la Universidad de Concepción, desde la Vicerrectoría de Investigación y en conjunto con otras autoridades locales, estamos trabajando en un proyecto que se llama SIC BioBio, Centro de Investigación en Cáncer, donde están incluidas también otras universidades que tiene como objetivo lograr este lenguaje común, pero un lenguaje que se transforme en trabajo común o trabajo conjunto entre las ciencias básicas, las ciencias clínicas y también, por supuesto, la epidemiología y lo comunitario. Bien, muchas gracias. Nosotras creo que les transmito el sentir de nosotras tres, que somos parte del equipo que está trabajando precisamente en este proyecto del Centro de Investigación en Cáncer, SIC BioBio. Queremos terminar con dos mensajes que son para todos nosotras, todos nosotros y toda la comunidad. El primer mensaje tiene que ver con identificar fuentes de información válidas, confiables, que son la academia, las sociedades científicas y el Ministerio de Salud, para poder hablar, investigar y educarnos en relación a lo que está ocurriendo en cáncer de nuestro país. Insisto, las fuentes de información desde donde nosotros aprendemos como comunidad son importantes: la academia, las sociedades científicas y el Ministerio de Salud. Y el segundo mensaje, que es para todos nosotros, es que para lograr tener un mejor control del cáncer, que en definitiva nos afecta a todos, tenemos que trabajar todos en conjunto. La academia, la comunidad, esto es la sociedad civil, las agrupaciones civiles, las autoridades políticas y las autoridades sanitarias. Podemos todos en conjunto trabajar en ese 40% de tumores malignos evitables y en ese 30% de tumores malignos que podemos cuidar. El trabajo conjunto. Así como nos estamos educando y estamos aprendiendo todos aquí en conjunto, tenemos que seguir trabajando de manera colaborativa e interdisciplinaria. Muchas gracias, que tengamos todos muy buena tarde. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Roxana. Diálogos Contemporáneos UDEC.